Presidente, ¿cómo responderá el Ejecutivo en caso de que si avanza en el Senado tal cual y continúan las protestas, se pudiera paralizar, en este caso, el sistema judicial del país hasta que lleguen a la Suprema Corte? No pasa nada, la verdad, o sea, no exagero, hasta salimos ganando, porque solo están ahí para liberar a delincuentes del crimen y delincuentes de cuello blanco. Vamos a ir a la conferencia porque hoy el presidente da a conocer los destinos de los fideicomisos del Poder Judicial. El presidente da a conocer en qué se van a ocupar. El presidente López Obrador hoy nos está relatando cómo va a beneficiar al pueblo de México estos fideicomisos y no a los privilegios de los ministros del Poder Judicial. Además, el presidente da un mensaje muy contundente a los trabajadores del Poder Judicial, donde les aclara y les da su palabra que no van a ser afectados en ninguno de sus derechos laborales, en nada. Dio la palabra, amigos y amigas. Vamos a ir a la conferencia. ¿Cómo están? ¿Ya empezó el frío? Sí, ya sé. Ganaron los Astros, ya se está mejorando, 2-1. Tenemos visita. Bueno, vamos a iniciar. Quedó pendiente Dalila. Buenos días, presidente. Gracias. Dalila Escobar, de Proceso. Bueno, pues primero el anuncio que se da ayer ya tarde en torno al paro nacional que están programando los trabajadores del sindicato del Poder Judicial y bueno, pues anuncian que se van desde hoy y hasta el próximo martes, mientras también el domingo va a haber una concentración y el martes igual otra protesta fuera del Senado, que es cuando se estaría pues avanzando en la discusión de este tema de la eliminación de los fideicomisos. Preguntarle cómo observa pues la decisión que se toma a partir de que se haga este tipo de protestas, que aseguran va a haber excepción en algunos casos que deban de atender, y pues cómo queda el tema de la justicia en medio de estos pues jaloneos que se dan en torno a la eliminación de fideicomisos y en torno a lo que dicen los trabajadores. Pues yo pienso que están ejerciendo su derecho a manifestarse, lo veo bien, desde luego no comparto su punto de vista porque están siendo utilizados, manipulados por los de arriba del Poder Judicial. El ajuste es arriba, es que los ministros, magistrados, jueces ganan mucho y viven colmados de atenciones, de privilegios. Y es insultante lo que están ganando los ministros, alrededor de 700,000 pesos mensuales, 700,000 pesos mensuales. Y su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia y sobre todo no imparten justicia en beneficio del pueblo, se dedican a proteger intereses de corruptos. Ese es su trabajo. Y hay muchísimos elementos. He venido diciendo y reitero,
no han hecho nada en beneficio del pueblo, nada. En las últimas 4 décadas, nada. Al contrario, han avalado todas las reformas a la Constitución en contra del pueblo y a favor del saqueo de los bienes de la nación. Eso es lo que han hecho. Han afectado a los trabajadores porque han permitido una política laboral contraria a los intereses de los obreros. Les han quitado prestaciones a los trabajadores. Han legalizado la privatización de pensiones de los trabajadores. Permitieron la privatización del ejido, permitieron la privatización de las minas, permitieron la privatización del petróleo, de la industria eléctrica. Están a favor de las empresas extranjeras que se benefician con la privatización eléctrica. Les dan amparos a las empresas extranjeras. Luego protegen a delincuentes de cuello blanco, son los principales protectores de García Luna. Es más, ahí trabajan gentes de García Luna, el ayudante, el brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, era el brazo derecho de García Luna. Ahora presenta el exministro Cosío un amparo. ¿Quién es el ministro Cosío? Pues un protector de los corruptos. Es del grupo de Claudio X González. ¿Quién es Claudio X González? Bueno, el defensor de las privatizaciones de Salinas de Gortari. Señor, ministro, exministro, protegió a quienes violaron derechos humanos cuando Atenco, Cosío, no quiso que se investigara y se castigara a los responsables cuando el incendio de la guardería ABC, donde perdieron la vida de los niños. Otorga amparos, otorgaba amparos, protegía a las empresas extranjeras de generación de energía eléctrica, y ahora está presentando un amparo. Yo lo que considero es que los trabajadores del Poder Judicial tienen todo su derecho de manifestarse y de expresarse. Sí. Y somos libres, nada más que no los manipulen, que tomen en cuenta que era un exceso el que mantuviese el Poder Judicial un guardadito de 20,000 millones. Les están ajustando el presupuesto, ni siquiera es el presupuesto, porque el presupuesto son 84,000 millones.
Es un fideicomiso para garantizar privilegios. Entonces, que piensen que esos 15,000 millones van a utilizarse, además, ojalá y el Poder Legislativo así lo establezca, para que quede autorizado en el presupuesto que esos 15,000 millones se van a dedicar a entregar 2 millones de becas a niños pobres de primaria. O sea, que no devuelvan el dinero a la tesorería de la Federación, sino que se etiquete, se asigne, que va a ser para ampliar las becas en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, porque se entregan como 6 millones de becas, pero no alcanza a todos. En el caso de el nivel medio superior, las preparatorias, los bachilleres, ahí sí todos, 5 millones tienen sus becas, es universal, pero en el nivel básico falta, y es muy injusto que en un salón de clases de 40 niños, 20 tienen beca y 20 no, o 10 tienen beca y 30 no, si están iguales de pobres, de necesitados. De todas maneras, si no es con estos recursos, nosotros vamos a buscar la manera, la forma, y va a ser también una asignatura pendiente para que todos los niños cuenten con su beca. Entonces, se podría avanzar ya con estos 15,000 millones de pesos. Entonces, que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra. Y soy un hombre de palabra. Y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Lo que va a suceder es que los ministros ya no van a ganar los 700,000 pesos mensuales, que además están violando la Constitución del artículo 127. Son muy falsarios. Me tardé porque iba yo a decir algo más fuerte. No es posible que la Constitución establezca que nadie puede ganar más que el presidente y ellos, con una marrullería, como la piensan hacer ahora, violan la Constitución y ganan 4 veces más que el presidente. Entonces, no tiene que ver con los 50,000 trabajadores del Poder Judicial. Hay algunos fideicomisos que sí están dedicados, por supuesto, a los mandos, como usted lo menciona, pero hay otros que, por ejemplo, se enfocan en trabajadores de menos ingresos con el tema de atención médica. Preguntarle si entonces esta revisión, no sería una revisión, pues a lo mejor fideicomiso por fideicomiso, para ver cuál pudiera estar privilegiando a algunos de los elementos y cuáles pudieran estar afectando realmente a los trabajadores. Una real revisión para saber cuáles realmente sí pudieran estar afectando. Sí, es un trabajo del
de los legisladores, pero no es para perjudicar a los trabajadores, es para cortar el copete de privilegios de los de arriba. ¿Eso implicaría a lo mejor nada más algunos fideicomisos, no todos? ¿O consideran que...? Es que lo pueden resolver con el presupuesto. La verdad es que con el presupuesto les alcanza para cumplir con todas sus demandas, necesidades laborales. Aparte de eso, tienen estos fideicomisos, aparte, pero no dejarían de cumplir pagando los sueldos, las prestaciones a los trabajadores. Entonces, que no utilicen pues, a los trabajadores. Su sugerencia entonces sería que pues no le muevan una coma al dictamen que llegó de la Cámara de Diputados, que se avale así la sugerencia del Ejecutivo. Sí, y que los legisladores nada más cuiden que a los trabajadores no se les afecte y que el ajuste, como lo están planteando, se haga arriba. Eso es todo. ¿Se encuentran algún fideicomiso que pudiera estar afectando a los que tienen menores ingresos, pudieran considerar? Claro, y si no, con el presupuesto. Es que con el presupuesto les alcanza. El fideicomiso lo tienen ahí, es una reserva para mantener privilegios. Entonces, lo que tienen que hacer pues es un ajuste arriba. Lo que se hizo en el Poder Ejecutivo. O sea, que todo se resuelva bajando los salarios, bajando las prestaciones para que les alcance. Prestaciones, salarios, o sea, el servicio médico especial para los de arriba, que busquen en los archivos cuánto han gastado los ministros en los últimos años. Yo no lo quiero decir porque es una cuestión que afecta a la dignidad, pero conozco de magistrados, cuando menos uno, que se hizo una cirugía plástica. ¿Está en funciones? Ya no, de alto nivel. Y es la anécdota esa que les he contado, de que ya estaba en la sala, estaban interviniendo, y la esposa le dijo al médico que le dejara la naricita como la del licenciado Peña Nieto. O sea, todo eso con cargo al erario. Todavía se podría decir, bueno, a ver, es una operación, un apéndice de cualquier otra enfermedad, pero para una cirugía plástica, o sea, es un exceso, eso no se puede. Ayer lo dije, eso es pecado social. Y estoy convencido de que nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras la mayoría carece de lo indispensable. Eso es lo que decía el poeta Díaz Mirón. No puede haber privilegios. Y si de eso se trata, de defender privilegios, también hay libertad, que se manifiesten sin ningún problema. No va a haber represión de nada. Nosotros no somos represores. Nosotros debatimos y argumentamos y utilizamos el derecho de réplica porque enfrentamos a la mayoría de los medios convencionales de información, que son medios de desinformación, de manipulación, que defienden intereses de corruptos. Presidente, ¿cómo responderá el Ejecutivo en caso de que si avanza en el Senado tal cual y continúan las protestas, se pudiera paralizar en este caso el sistema judicial en el país hasta que lleguen a la Suprema Corte? No pasa nada, la verdad, o sea, no exagero, hasta salimos ganando, porque solo están ahí para liberar a delincuentes.
del crimen y delincuentes de cuello blanco. ¿Cómo se van a dirimir las cuestiones de justicia de las personas? Es que no imparten justicia, son empleados de las minorías. Parece extremo lo que estoy planteando, pero no. Ellos solo imparten justicia a los poderosos, no defienden a quienes no tienen con qué comprar su inocencia. Ustedes van ahí a la corte y los que están en la antesala esperando ser recibidos por los ministros, y así es con los magistrados, son puros abogados, representantes de potentados. Ahí, parecen políticos tradicionales que se conocen a leguas, se sabe quiénes son por la manera como visten todos, engominados, elegantísimos. Hubo una época, cuando estaba en su apogeo la política de pillaje, que estos abogados penalistas eran famosísimos. Los zapatos que usaban, sus trajes. Lo que pasa que a veces las cosas se olvidan, se anunciaban, decían, no tengo a ningún cliente en la cárcel, ninguno de mis clientes está en la cárcel. Y ese es el mundo del Poder Judicial, es el mundo de los de arriba. ¿Cuánta gente pobre no tiene ni siquiera defensor de oficio? Hemos sacado, a ver que te mande de favor, Rosa Isela, de cuántas gentes hemos liberado, ¿sí?, por enfermedad, indígenas, adultos mayores, ahí muchos, miles sin sentencia después de 10 años. Y díganme pues, porque parece que va a ser gravísimo, ¿no?, que se van a ir a una huelga. Díganme en qué ayudan al pueblo. Al contrario, cada jueves, cada 15 días, los jueves, damos a conocer cómo entregan amparos a delincuentes, cómo descongelan las cuentas de corruptos. Esto nos cuesta muchísimo lograrlo. Las preliberaciones, 11 mujeres, 6 adultos mayores, 3 indígenas, 307 que habían cumplido sus requisitos de ley. Nueve por pobreza, un indígena, una persona víctima de intimidación, 336 personas liberadas. Y tenemos que estar muy pendientes. Ahorita tenemos casos como el señor Collado, hay que estar pendiente. Y así muchos otros, pero como van a estar de huelga,
Lo lamento por el señor Collado, pero digo, no va a poder salir, porque en una de esas sí lo libera.